No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Ya, vamos a iniciar al tiro la presentación de Pamela Po. Pamela, bienvenida a este programa. Queremos hablar mucho contigo hoy día, tenemos un montón de preguntas. ¿Cómo estás? Oh, bien, muchas gracias por la invitación. Yo contenta de estar acá, así que abramos los fuegos nomás Bueno, para quiero poder. contarles quién es Pamela, porque es una tremenda experta y es politóloga y magíster en sociología, con más de 12 años de experiencia en temáticas como medio ambiente, agua, energía y en minería también. Ella es experta en los temas de relacionamiento público, comunicación e incidencia política. Es coordinadora de políticas públicas en Chile Sustentable y además integrante de la red de politólogas. Un tremendo camino recorrido en esto que ya parece que es una realidad que empieza a desarrollarse, que es este Chile Sustentable. Cuéntanos, a propósito de Chile Sustentable, ¿qué hace? ¿Por qué surge esta organización? Mira, esta organización nace como un programa, en un principio como un proyecto y después ya se transforma y se consolida como una fundación. Y esta fundación se dedica al tema de políticas públicas. O sea, nuestra organización se dirige a una construcción, ¿cierto? Y para esa construcción de un mundo mejor, por decirlo así, se requieren de políticas públicas que atiendan esta materia en el ámbito socioambiental. Y por lo tanto ahí es donde nos dedicamos a trabajar materias de biodiversidad, ¿cierto? Construcción de política pública en biodiversidad, en temas de agua, energía y un poco minería, por decirlo así, porque siempre el tema del agua y la energía se ligan con este otro tema. Entonces, como que lo vamos rodeando por ese lado, por decirlo así. Y ahí es donde construimos distintos tipos de estrategias de presión, por ejemplo, estrategia de trabajo con el Parlamento, con el Ejecutivo, con las comunidades, porque la idea es que sea una co-construcción, o sea, no solamente imponer una visión sobre algo. Y ese es un tema que hemos desarrollado a lo largo de ya varios años. Yo ya estoy hace varios años en Chile Sustentable, me fui, volví, independiente que hago otras cosas también, pero digamos que esa es mi casa por ahora. Súper. Y en este momento, ¿cuáles son los principales, tal vez, regulación que está en este momento en el Parlamento que están monitoreando? Porque ustedes monitorean el curso de la regulación y van tratando de, obviamente, incidir en ello. ¿Cuáles son los temas más relevantes que en este momento tenemos como país pendiente y que ustedes están poniéndole la atención? Nosotros estamos hoy en día trabajando por el tema de los glaciares, empujando legislación que tiene que ver, hay dos proyectos de ley. En glaciares siempre nos ha ido mal, en el sentido en que si bien logramos llegar con un proyecto de ley, después esto se empieza como a desmembrar los proyectos, entonces no hemos logrado nunca, por la oposición de la minería, por la oposición que a veces se genera también cuando se piden muchos máximos, a veces la legislación no logra salir. Entonces hemos estado enredados en aquello ya 15 años. Entonces 15 años tratando de impulsar un proyecto de ley de glaciares. También estamos monitoreando el proyecto de ley de cambio climático, que hoy en día se encuentra en primer trámite en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y ese proyecto pronto se va a despachar de Cámara, por decirlo así, para su segundo trámite. También la reforma al Código de Aguas, que es una reforma que ya lleva 10 años y yo de esos 10 años la llevo monitoreando 7. Entonces, prácticamente toda mi vida profesional en Chile Sustentable he estado monitoreando ese proyecto. También el proyecto de cierre de termoeléctricas a carbón, que es un proyecto que ha avanzado bastante rápido, conociendo los tiempos en los que se demoran los proyectos de ley. Está en primer trámite en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Y por último, el proyecto de ley que crea el servicio de biodiversidad. Ese es otro punto que tenemos ahí bien potente, en la cual debemos, ojalá que salga pronto ese proyecto, porque se debe, en el fondo, completar la institucionalidad ambiental. Oye, ¿Cuáles Pame, son los- perdón,
una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es que, bueno, por esas cosas la vida siempre me ha tocado vivir en islas. Y las islas, Inglaterra, Japón, Hawái, y las islas son muy eficientes en el reuso del recurso hídrico, porque, obvio, ¿no es cierto? Y entonces tienen muy eficientes sistemas de reusos del agua, a tal nivel que se bebe varias veces el agua que se ha usado. Entonces, hoy día a nivel tecnológico, eso está súper solucionado en el mundo. Sin embargo, para poder hacer los reusos del agua en términos de regulación, tienen que ocurrir muchas cosas para que esas tecnologías se puedan implementar. Y Chile está muy atrasado en eso, que sin embargo aparece como uno de los principales problemas. Si uno pregunta, ¿no es cierto?, en temas de sustentabilidad del agua, ocupa un lugar importante. Y en vez de ir mejorando las regulaciones para eso, para que se pueda reusar el agua, hemos avanzado dramáticamente en el uso de agua desalada, o sea, instalar y poner desaladora con todo lo que eso significa también en términos medioambientales. ¿Qué pasa con el recurso hídrico y este sentido de urgencia que hay en el reuso del agua desde el punto de vista de regulación? Mira, ocurre que lamentablemente en Chile, como el código de agua, la regulación, ¿cierto?, se hizo en una época donde el agua era abundante, existía mucha agua. Hoy en día eso no es la realidad, tenemos una mega sequía, esta mega sequía llegó y se va a quedar, o sea que hay un tema de cambio climático que está presente y no nos podemos olvidar. Por lo tanto, lamentablemente llegamos tarde, se llegó muy tarde porque acá fue la lógica de tenemos mucha agua y no hubo política pública y mucho tiempo en que no hubo política pública que se hiciera cargo y de pronto nos cae el cambio climático donde ya cada vez se hace mucho más evidente y en esta como te dijera, avance de la megasequía, no hubo preparación al respecto. Y de hecho, el tema de la desalinización de agua es una desalinización que están llevando a cabo las mineras, y las mineras lo llevan a cabo porque pueden pagarlo. El tema es que una comunidad o el Estado puede pagar aquello, mantener aquello, eh, y por otro lado tenemos un problema ético. Hay un problema ético porque en el fondo lo que está ocurriendo en algunas partes es que las mineras están construyendo desalinizadoras y el agua fresca se la están ocupando ellos en la parte alta de la montaña, ¿cierto? Y dándole el agua desalinizada a la población, y eso es lo que ocurre, entre comillas, en Antofagasta. Entonces, hay una parte de la población que toma agua, o sea, y la gente no confía además, no confía en que la calidad del agua de la desalinizadora es la más óptima. Claro, acá te dicen cumplimos todos los estándares, pero ¿qué estándares? No son los mejores estándares los que tenemos en Chile en muchos aspectos. Y calidad del agua yo creo que es un tema que hay que revisar. Y el otro problema que tenemos ahí es el déficit de, por ejemplo, información de la salud. En Chile no se hacen estudios de salud en la cual tú puedas decir, mira, esta gente lleva 20 años consumiendo agua desalinizada y en estos 20 años, por poner un ejemplo, aumentó, no sé, el cáncer al estómago. Por ponerte un ejemplo, no digo que sea. Entonces, tenemos un déficit del aparato estatal y público en el fondo para abordar estas materias. Y el reuso de agua, el problema que tenemos, la minería, por ejemplo, rehúsa bastante el tema del agua. El tema que acá tenemos, el problema es que el 70% de las aguas están en manos de la gran agricultura. Igual la pequeña, pero en el fondo la agricultura es sumamente ineficiente en el uso del agua. Si tú te fijas, revisten los canales con cemento. Eso no permite, yo creo que hay muchas mejores tecnologías para hacer una agricultura bastante más consciente de la realidad que hoy en día tenemos. Y claro, el riego por goteo en algunos aspectos es más eficiente, pero también tiene muchos efectos, como por ejemplo la pérdida de agua por evaporación. Sí. Entonces, tú tienes que no se recargan las napas. Entonces, la agricultura
Si nosotros quisiéramos abordar de verdad la agricultura, hay dos temas importantes que hay que empezar a mirar como país ante una crisis climática y ecológica. Y uno de esos es el tema de la soberanía alimentaria primero. Y un segundo aspecto que es el tema de que la agricultura tiene que ser evaluada ambientalmente. Hoy en día no entra a estudio de impacto ambiental. Mira, yo me refería al reuso del agua doméstica, el agua que hoy día, por esto nombraste Antofagasta, Antofagasta desale el agua, ¿no es cierto? Va a las casas y en la casa se lava la ropa, se tira la cadena del baño y esa agua, el 80% vuelve al mar, después de un tratamiento solamente primario. Y es el agua más cara que tú puedes obtener que llegue a domicilio. Entonces, ¿cómo no reutilizarlas al menos un par de veces antes de que vuelva al mar? Va a rellenar el ecosistema, ¿no es cierto? A que vuelva a la fuente, pero reutilizar, sobre todo en un lugar donde se requiere generar zonas verdes, hay mucha zona industrial también que necesita agua. A eso me Sí, refería. o sea, en Chile ahora hay un proyecto, no me recuerdo si ya es ley o no, pero me parece que sí, que es el tema de la reutilización de aguas grises en las nuevas construcciones. Sí, Eh, em, pero yo siento que a nivel domiciliario, si bien hay un gasto, el tema acá es la gran industria. O sea, o sea, la gente, la sanitaria, digamos, lo que utiliza la ciudadanía es el 6%, independiente de que debe ser eficiente. Pero acá el problema que estamos teniendo, y ese es el modelo extractivo, en el fondo que la cantidad de agua que se está ocupando para poder extraer mineral, o sea, mira, yo tengo una cifra de un paper que siempre digo, a veces pienso y digo, no me cae en la cabeza que esto sea cierto, pero probablemente lo es. Chuquicamata ocupa 1800 litros por segundo sí, pues escondí de igual, pues. agua. Se, se, Entonces, es multiplica, pues, ¿cuántos litros al día son? O sea, es una cantidad de agua en un Son ríos. desierto. Exacto. Entonces, acá tenemos un problema de modelo totalmente. Y en el caso de las viviendas, bueno, yo creo que acá mi esperanza, esto ya es esperanza, ni siquiera es un tema. Mi esperanza es que con el cambio constitucional salga la propiedad del derecho de aprovechamiento de la Constitución con Ah, el fin de generar una mejor gestión del agua. hídrica, ambiental. Se requiere de otro pacto social para poder abordar la naturaleza dentro de este nuevo pacto. Y Claro. esos elementos con la Constitución actual no están, no Y hay están. algo que se pierde de vista, que por ejemplo Antofagasta podría ser una tremenda ciudad verde, porque si trataras, si seccionaras los sectores poblacionales con plantas de tratamiento y tantos el agua reusada, digamos, más el compostaje que se genera de los lodos, fueran utilizados en canchas de golf, tú transformas la ciudad en un polo turístico que impulsa una economía paralela, que es lo que ocurre, por ejemplo, en estados como Hawái. Hawái es un estado que todo el mundo va a jugar golf, pero todas las canchas de golf de Hawái están hechas con agua servida que son tratadas, ¿no es cierto? Y es la única forma de que sea sustentable. Y Antofagasta podría ser, de hecho, hay una en el sector sur, hay una planta de tratamiento que colecta jardines del sur y permite tener la única cancha de golf en Antofagasta que es muy bonita, muy verde, muy atractiva, que sobresale en el desierto. Pero todo Antofagasta podría ser así y eso es un impulso económico para la región increíble porque Antofagasta siempre ha anhelado no ser ciudad dormitorio, sino que sea un lujo quedarse un fin de semana a jugar golf, a hacer negocio en el golf. Imagínate, nosotros estamos a un paso de poder lograr eso y no hay una mirada hacia esa sustentabilidad que El permita control. además, claro, no está esa mirada. No, esa mirada no está y difícil que esté cuando un país es extractivo, porque en el Sí, fondo lo que ocurre con el extractivismo es que tú generas
rápidamente plata sin transformar mucho el material. O sea, tú, en el fondo el extractivismo, y va a sonar peyorativo como lo voy a decir, pero en el fondo es para ser como muy tajante y claro, es como que no necesitas mucha mano de obra calificada, por decirlo así. Es Claro, poca, pero son ingenieros X, técnicos X, en el fondo tú no necesitas una gran cantidad de personal para poder transformar ese recurso. Entonces, como esa por es la eso se requiere la mirada, mirada estratégica del Estado, que se involucre en esas miradas de Y crecimiento, por de eso, desarrollo estratégico, sobre y todo por los el eso movimientos también, problema, digitales. sí, el por eso problema que tampoco tenemos existe una ahí. economía compleja. Exactamente, porque eso no existe ahí, porque Mm. acá hay un temor, se le teme, ¿cierto?, a que las empresas se vayan, a que las empresas no quieran hacer negocios con Chile, que nos veamos poco serios. Hay toda una cuestión, un manto de una realidad que se generó y que no salimos de ahí. Y el problema de aquello es que nos genera un estado tremendamente temeroso y un estado en el cual no se ve las cosas estratégicas. Y acá hay un punto que yo siento que es esencial, que la clase política tampoco ha dado el ancho. Y no ha dado el ancho, te digo, desde el partido más a la izquierda hasta el más de derecha. No han dado el ancho, porque el debate y la discusión en esto debiera haberse iniciado por lo menos 2 décadas atrás, en el Es verdad. sentido de cómo cuán estratégica era la minería, para qué vas a hacer minería, para quiénes vamos a hacer minería. O sea, esas preguntas hoy en día no están. Y es tremendamente riesgoso lo que va a ocurrir ahora, que yo hace un tiempo que lo vengo como haciendo algunas alertas, no me he podido meter de lleno porque no me queda tiempo, pero mi idea es meterme en eso. La carbono neutralidad que se está planteando de al 2050, ¿cierto? Tiene un componente geopolítico gigantesco y eso no se está diciendo, porque en el fondo es el norte global el que tiene la necesidad de andar en auto eléctrico, porque son los grandes emisores. Y en el caso nuestro, Chile va a ser el proveedor de esas materias primas, por decirlo así, sin mucha transformación. Entonces yo siento que el norte global nuevamente va a condenar al sur global al extractivismo a destajo. O sea, se viene probablemente quizás un boom minero, no como el de los 90, pero va a venir un boom minero. Y eso va a Sí. tener efectos tremendamente nocivos en salares, en los distintos territorios, y ahí está, y de nuevo estamos condenados a tener que generar extractivismo para poder, entre comillas, y ahí hay un debate también filosófico, qué tipo de desarrollo queremos, pues, y esa pregunta no está. O sea, no sé si ustedes vieron el tema del royalty. Para mí el royalty es una discusión que debería de haber sido 20 años atrás, bien discutida, Sí. y ahora discutir el royalty me parece como Pero un el royalty volador se gigante discutió, del uso. perdón, pero el royalty se discutió hace 20 años atrás con el presidente Lago y se generó un fondo de innovación para la competitividad basado en el royalty. Sí, claro, pero yo por eso te digo un royalty en serio, porque ese royalty no es un royalty. O sea, es Claro, como un impuesto nomás, ¿cachai? Así muy, muy bajo y ni siquiera se claro, pero ocupó para el tema de innovación y tecnología. claro, pero es que ahí está la pregunta y el cuestionamiento de que tú, ok, hicimos un piloto de royalty, ¿no es cierto? Llamémosle así. ¿Qué hicimos con esos dineros? ¿Los hemos utilizado en un piloto de royalty para construir innovación y competitividad que nos permita mover, por ejemplo, a la diversidad productiva? ¿Quién evalúa eso? ¿Dónde está el monitoreo de eso? ¿Podemos decir que hemos avanzado con un piloto de royalty como para ir al royalty 2? Royalty 2. Yo creo que no, fíjate. Yo creo que nos falta hacer todavía más análisis sobre qué significó eso, pero es una discusión que se tuvo 20 años atrás. Pero Muy yo creo tímida. que tal vez nos faltó la estrategia, porque yo creo que Sí. discutimos el royalty, pero la estrategia, finalmente no hemos sido consistentes con eso, y a lo mejor la discusión no estuvo totalmente legitimada, porque Mm. no fue de largo plazo tampoco. Antes de No, que pasara el segundo bloque, donde quería que habláramos de los sectores productivos y qué significa, cómo es tu mirada hacia futuro, me gustaría tocar antes el tema de la ley del cambio climático. ¿Cuáles son los principales aspectos que se están jugando ahí? mira, es una ley
bastante conservadora en el fondo. No, así que es una ley que se abre al tema del cambio climático de una manera arriesgada ni que va a ser tremendamente transformadora, o sea, no lo es. Es una ley que va a servir, en el fondo está muy enfocada, yo ahí creo que está el error, está muy enfocada en el tema de mitigación del cambio climático, en el sentido que Chile no es un gran emisor. O sea, si bien nosotros tenemos que contribuir al mundo, la baja de emisiones, la verdad es que no es nuestro centro, por decirlo así. Nuestra gran preocupación es adaptación. Y en adaptación al proyecto, si bien contribuye a algunas cosas, está bastante flojo, por decirlo así. El proyecto en el fondo pone metas, por ejemplo, de disminución de emisiones, etcétera, para los distintos ministerios sectoriales, que son los ministerios que, no sé, pues minería, por ejemplo, emite un 7% de todas las emisiones del país, energía el 40%, y ese 40% se divide en distintos porcentajes, o no, creo que es 60%. Se dividen esos porcentajes entre la generación de energía y el transporte. Entonces tú tienes que, el proyecto está enfocado como a esos elementos del aparato público y de las políticas, también va a tocar a las empresas, pero si es un proyecto que ha logrado avanzar, las empresas no van a ser tan tocadas. O sea, se nota inmediatamente que un proyecto que avanza así de rápido es porque a las empresas no les hace ningún rasguño en realidad. ¿Y cuál sería la principal deuda de ese proyecto? El proyecto de ley o sea, el tema de adaptación, o sea, la protección de sumideros. Yo creo que ahí, por ejemplo, en las NDC del país, que son los compromisos, ¿cierto? Las contribuciones nacionales determinadas, que es como nuestro compromiso ante el Acuerdo de París, ¿cierto? Y todo el aparato internacional, ni siquiera se nombran a los glaciares. O sea, ni siquiera se mencionan, y los glaciares son tu respaldo hídrico, tu seguro hídrico, y no se mencionan. Entonces, si estamos en el 2021 ya, de aquí al 2030 debieran bajar la mitad de las emisiones, o sea, debiéramos estar emitiendo la mitad de lo que se emite hoy día. Claro. Eso no va a pasar. Yo, sinceramente, no quiero ser pájaro de mal agüero, espero equivocarme, pero probablemente el Acuerdo de París no se va a cumplir y la COP26 va a fracasar igual. Entonces, cuando tú tienes ese escenario, y ahí es cuando yo digo, me rompo la cabeza a veces en el muro, que es como, si tú tienes ese escenario internacional, ¿cómo tú como Estado no te empiezas a preocupar ya de generar transformación socioecológica o transiciones socioecológicas? No hay esa parte estratégica. Entonces, tú ves ahora que tenemos, por ejemplo, los constituyentes. Yo estoy muy contenta porque los resultados que se obtuvieran y todo, pero a mí me problema mucho que digan, no vamos a discutir si no está esto otro resuelto, y es como, no tenemos tiempo. Y no me refiero a tiempo político, no tenemos tiempo en términos climáticos. Se requiere pronto de una nueva constitución que permita abordar al Estado de forma estratégica los bienes de la naturaleza. Si eso no está, es que no hay herramientas para enfrentar lo que viene. Tremenda conversación, Pamela. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, y a la vuelta vamos a seguir hablando con los sectores productivos y cómo tenemos que enfrentar esta transición hacia un Chile sustentable. Gracias, Pamela. Seguimos en el próximo bloque. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.